Hola, esta es la sesión 25 del taller de técnicas de decoupage. En esta sesión vamos a dar remate a la botella sobre la que estábamos trabajando y lo primero que vamos a hacer va a ser colocar las plantillas de estarcido que hicimos al final de la sesión anterior. Vamos a salpicarlas por la botella. He decidido no ponerle zonas macizas de color. Sabéis que habíamos comentado que, bueno, ya veríamos que yo le iba a pintar entera de azul y luego ya decidiría si le pondríamos alguna zona en alguno de los otros colores, como podría ser el blanco, el rojo o el amarillo. Pero bueno, he decidido que no tengo mucho espacio, o sea, únicamente me admitiría un corte aquí en el medio, que parece que no me gusta mucho. Así que he decidido que para meterle un poquito de color voy a salpicar esas piezas de los palos en los colores que le correspondan y adornarla después con un poquito de foil oro. Sí que es verdad que, ya sabéis, los palos son los rombos y los corazones, las figuras son rojas, y en el caso de los trebones y en las picas son negros. Cuento con que el negro, lógicamente, encima del azul tan oscuro prácticamente no se note, pero a última hora las rebordearemos con un poquito de oro para que se hagan visibles. Así que lo primero que voy a hacer va a ser empezar poniendo las piezas. Voy a salpicar. Voy a coger un trocito de la cinta de carrocero que pega poco. Y mira, voy a empezar, por ejemplo, por este corazón. Voy a colocarlo aquí. Y el corazón iría en rojo. Vamos a ver si el rojo voy a utilizar el mismo que utilicé para retocar. Si recordáis, lo habíamos oscurecido un poquito con azul, pero yo en este caso lo voy a utilizar directamente para ver si se ve bastante. El rojo también es un color que, bueno, por culpa de los pigmentos que lleva, muchas veces cubre muy mal. Si es el caso de que cubra mal, tendríamos que fondearlo de blanco. Voy a intentarlo y compruebo si me sirve o no me sirve la opción. Como siempre, para utilizar plantillas de estarcido, un pincel de estarcido, que es un pincel de cerda cortado, redondo, cortado en plano. Descargo bien sobre un papel absorbente. Es importante que sea sobre algo que absorba, no me vale sobre un plástico porque no absorbe nada. Y vamos dando pequeños golpecitos sin mucha fuerza sobre la plantilla. Es importante no pegar golpes fuertes, porque si damos golpes muy fuertes, lo que hacemos es meter la pintura por debajo. Las cerdas se meterían por debajo de la plantilla y haría que se manchara el contorno. Bueno, esperaríamos unos segundos a que se seque y le damos una segunda mano. Normalmente las plantillas no admiten calor, el plástico tiende a deformarse y lo único que conseguimos es que luego no se adapte al dibujo. En caso de tener que hacerlo, de ponerle calor, tendríamos que retirarla, pero el andar moviendo muchas veces la plantilla hace que no nos coincida perfectamente. En este caso es un motivo muy sencillo, así que no me va a dar problema volver a colocarlo, pero cuando se trata de motivos un poco más complicados, con mucho dibujo, pues sí que podemos tener problemas, así que lo mejor es esperar a que seque. Yo en este caso ya os digo que no tengo ese problema. Bueno, voy a colocar otra, por ejemplo, aquí abajo, y luego volvería a hacer aquella. Parece que el rojo sí que se ve bastante, así que sigo sin fondear de blanco. Cuando queremos tener los colores lo más auténticos posibles, el tono que más los potencia va a ser siempre el blanco. Entonces, bueno, darles blanco debajo nos garantiza que el color va a ser lo más fiel posible. Bueno. Es muy importante cuando aplicamos pintura sobre plantilla de estarcido que el pincel esté totalmente seco, que no tenga ningún resto de agua. Por eso, si se puede, es interesante tener más de un pincel. Podríamos hacerlo también en piezas así pequeñitas, quizá con una esponja, haciendo una muñequilla con una esponja también nos serviría. Pero si tenemos la posibilidad de tener más de un pincel, pues perfecto. Si no fuera el caso, tuviéramos que estar cambiando de color continuamente, hubiera que estar lavando el pincel. Es muy importante secarlo muy bien sobre papel secante, incluso ponerle secador, para que no quede ningún resto de humedad en el pincel. Muchas veces lo tocamos y parece que está prácticamente seco, pero queda humedad a la altura de
del metal, y esa humedad va a ir filtrándose y va a ir aguando la pintura de manera que no nos queden bien los contornos. Así que mucho cuidadito con ese problema. Bueno, vamos a poner ahora aquí unos rombos que van también en el mismo rojo. Bueno, y voy buscando dónde se me adapta bien a la forma de la plantilla. Aquí hace un poquito de forma la plantilla, entonces, bueno, no se adapta perfectamente. En esos casos, lo más indicado es aplicar por zonas. Quiero decir, yo voy a aplicar en la zona de abajo, que está bien pegada, voy a aplicarla en la zona de arriba, que también está bien pegada, pero cuando me vengo a los picos laterales es cuando parece que no nos apoya. En ese caso levantaría un poquito, posaría de este lado, sin mover nunca toda la plantilla de la parte de abajo, despegaría de este lado y lo aproximaría por el otro hasta que hiciera el contorno entero. Pero veis que yo de aquí no lo he separado nunca para que no se me altere la postura. Bien, de estas zonas donde tenemos más panza se adapta mejor. Cuando hacemos estarcido estamos trabajando con un pincel con muy poca pintura, con lo cual va a secar rápido como para dar segundas manos, pero ante la duda de que esté bien seco es preferible esperar o aplicarle secador, porque si nos vamos a dar una segunda mano sin que esté totalmente seco, podemos arrastrar la pintura de esta primera mano y nos va a crear unos agujeros de color que nos va a ser muy difícil de cubrir. Voy a comprobar si la primera está totalmente seca, así que voy a dar otra mano al primer corazón. Importantísimo hacer coincidir perfectamente la plantilla. Ya os digo que este es un motivo muy sencillo, por eso me he decidido a quitar la plantilla y volver a ponerla. Si no, siempre prefiero esperar a que seque para dar la segunda mano sin mover la plantilla en absoluto. Bueno. Con dos manos queda suficientemente rojo, así que voy a comprobar que el segundo corazón también está seco. Tengo la precaución de no posarlo sobre la que acabo de hacer. Me busco un apoyo para poder ponerla un poco suspendida, que no toque el que acabo de hacer, y voy a aplicar la pintura a esta segunda pieza, comprobando que queda perfectamente cubierta. Bien, nos vamos con los rombos. Primero hemos hecho este, pues vamos ahí. Nos vamos con las figuras negras. Me voy con el trébol, le pongo como antes un poquito de cinta de carrocera, voy a colocarla aquí. La cinta que sea de la que pega poquito, si puede ser, con mucho cuidado, porque aunque esté barnizado podemos levantar con una cinta de carrocero normal la pintura. Bueno, es frágil la pintura sobre el cristal. Voy a echar un poquito más de pintura negra. Cargo bien el pincel en la primera pasada, le doy un par de veces para que se empape un poquito. Y ahora directamente, como antes, le doy suave, sin dar grandes golpes, siempre con el pincel bien perpendicular a la plantilla. Bueno, pues uno aquí, me vengo aquí enfrente y voy a poner otro aquí encima, por ejemplo.
nos va a pasar un poco lo que nos ocurrió antes con el rombo, así que voy a pintar por zonas. Voy a pintar lo que es el palo y el redondel de arriba del trébol. Me voy al redondel lateral, vuelvo a pegar en el centro, despego de ese lateral y me vengo al otro lateral. Y como antes, dejamos aquí. Bueno, se ven poquito, pero se ven. Así que luego con un poquito de oro pienso que nos vaya a servir. Bueno, voy a poner aquí abajo, voy a, como antes, a apoyar un poco la botella para que no... Poner la cinta. Apoyar, como os decía, para que no toque la parte de abajo, que está recién pintada. Todavía tengo en el pincel pintura, así que para esta pica me vale. Y me voy a la otra pica que va a ir, por ejemplo, aquí. Creo que hay que poner alguna más, así que voy a poner una más de cada y compruebo. Los pinceles de estarcido los lavamos muy bien. Primero con agua quitamos el exceso de pintura y después con agua y jabón hasta que nos sale el jabón sin color. Es muy importante limpiarlos muy bien, todos los pinceles por supuesto, pero el de estarcido especialmente. Si quedan restos de pintura, por el sistema que tiene de pintado, puede ocurrir que se nos transfiera en posteriores trabajos y nos quedan restos. Las plantillas, si las queremos conservar, con una toallita húmeda las limpiamos bien, o con un trapo humedecido puede ser. A mí las toallitas húmedas para esto me funcionan muy bien. Es importante limpiarlas porque van adquiriendo grosores que si no quitamos, luego hace que vayan perdiendo nitidez. Bueno, una vez que hemos hecho esto, esperamos a que seque bien y vamos a dar una mano de barniz para proteger estas piezas que acabamos de poner. Puede ser otra vez barniz en spray, como os hemos hecho antes, o podría ser barniz en pincel, teniendo en cuenta lo que siempre os comento, el rojo puede correrse un poco. Es verdad que si se corre sobre lo azul apenas se va a notar, pero tenéis que tener en cuenta qué fondo tenéis. Si vais a barnizar a pincel, tenéis que barnizar previamente lo que son los rombos y los corazones antes de dar una mano general. Yo le voy a aplicar una mano de barniz en spray como he hecho las dos veces anteriores. Con una mano es más que suficiente, solamente es para fijar un poco esta pintura, así que en cuanto a intensidad de brillo y protección está de sobra con las manos anteriores, así que con esto es suficiente. Esperamos a que seque totalmente y seguimos trabajando. Ha secado ya totalmente el barniz en spray y ahora vamos al siguiente paso, que va a ser aplicar foil oro. El foil es un producto, es como una lámina plástica que lleva pues como un, vamos a decirle, un polvillo de oro adherido. Nosotros vamos a dar un adhesivo a la botella y una vez que ese adhesivo se haya puesto mordiente, colocaríamos el papel, el polvillo quedaría adherido al mistión que hemos puesto que está mordiente, retiraríamos y nos quedaría una película transparente, que es el plástico al que va adherido ese polvillo. Ese producto existe en varios colores. Yo voy a utilizar el oro, que es el que le va bien a esta pieza, pero lo tenemos también en cobre, que tiene un acabado muy bonito, lo tenemos también en plata, y hay distintas maneras de trabajarlo. Yo aquí lo voy a trabajar principalmente dando volumen. Para ello voy a utilizar
este mistión de Cadence, que viene con una cánula para poder aplicarlo con cierto grosor. Voy a hacer como un cordoncillo, digamos, ¿no? Pero podríamos aplicarlo este mismo, incluso el mistión que utilizamos en otras ocasiones para pegar las servilletas de papel o los papeles de arroz, también nos serviría para aplicar el foil, digamos, en trozos más grandes o a pincel seco. Vamos a ver, vamos a aplicarlo ahora al cordón para que veáis cómo va, y intentaremos dar así unas pinceladas sueltas en alguna zona para que veáis cómo se aplicaría a pincel. Yo lo que voy a hacer va a ser, por supuesto, perfilar las figuras negras. Como voy a perfilar las negras, voy a perfilar también las rojas, y luego pues algunas pequeñas piezas que tengamos por aquí vamos a ir dándoles un poquito de volumen. Bueno, como os digo, este mistión viene con una cánula. Podemos ir aplicándolo. Haciendo ese efecto que os digo de cordón. Con lo que nos va a quedar una especie de oro con volumen. Un poco quizá parecido a lo que sería un contorno o un glosone de toda la vida. Pero vais a ver que el brillo que tiene el foil no tiene nada que ver. Es muy brillante. Bien. Esto hay que aplicarlo y dejarlo que seque. Cuando mejor pega es cuando está bien mordiente. La ventaja que tiene es que hasta que no se le ponga algo encima va a mantenerse mordiente, con lo cual no tenemos problema de dejarlo tiempo de más. Quiero decir, es preferible siempre dejarlo más tiempo que menos. Lógicamente, donde no lo apliquemos no se va a pegar nada. Ir limpiando la cánula de vez en cuando porque se va llenando alrededor. Por ejemplo, aquí me ha quedado un trazo discontinuo. Si ahí no lo relleno, me va a quedar un vacío de lo que es el foil. Si no quisiéramos que tuviera volumen, esto podríamos aplicarlo con un pincel. Quedaría más pegadito. Se lo he colocado a todas las piezas que he pintado con el estarcido. Ahora voy a aplicarlo alrededor de esta especie de medallón que tengo ahí, como si fueran a modo de perlitas, de bola. Voy dejando como pequeñas acumulaciones, como pequeñas bolitas del mistión, con mucho cuidado de no posar la mano donde tengo aplicada ya la cola. Para que veáis un poco cómo quedaría de cada una de las formas que lo apliquemos. Vale. Nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Sigo apoyando, veis, siempre el meñique para que me sirva de guía, que no me tiemble el pulso. Y ahora a pincel voy a aplicar algún pequeño detalle en las figuras. Bueno, voy a sacar del mismo, pero ya os digo que nos serviría exactamente igual el que estábamos usando para el papel de arroz.
que era el de chopo, pero vamos, nos sirve, es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, este también nos serviría para pegar el papel. Bueno, pues mirar, aquí lleva en la mano una pieza que la voy a dorar un poquito. Lo aplico a pincel el misión y espero que se ponga... Lógicamente, al aplicarlo a pincel es mucho más fina la capa de mistión, se va a poner mordiente mucho antes. Bien, en el caso de aquí de la reina, pues vamos a ver. Tenemos aquí como en el cinturón, una marca. Bueno, voy a hacerle el cinturón entero dorado. Vale. Nos vamos. El otro rey tiene también la misma pieza, pero aquí a este le voy a poner pues como si fuera la empuñadura de la espada. En oro. Y aquí a la otra reina pues también el cinturón, que tiene una forma distinta, en pico en vez de recta. Bien. Esto limpiaría con agua y le voy a dar a pincel seco, que es la otra forma de aplicarlo, para que veáis cómo sería. Voy a cargar un poco un pincel y le voy a dar a pincel seco a lo que sería la parte de arriba, el bordillo de la botella. Con cuidado por donde cojo para girarla. Sirve a pincel seco, sirve también pintado macizo. Eso va a hacer que quede un poco menos uniforme. Bueno, pues lo dejamos secar hasta que se ponga transparente el mistión, que sería el momento de aplicar el foil. Han pasado más de 2 horas y el mistión está ya listo para poder aplicar el foil. Bueno, veréis que está prácticamente incoloro en todas partes. En alguna zona queda un poquito más blanquecino. Sí que es verdad que en la zona de los puntitos que hemos puesto alrededor de los medallones está un poquito más blanco. Eso es debido a que al estar tan grueso nunca queda totalmente transparente. Queda como con una veladura, pero sí que está listo para aplicar. En el momento en que lo tocamos y hace un poquito de resistencia, está listo para... Lo primero que hago es ponérselo alrededor del bocal. Es importante hacer que entre en contacto con el mistión, así que con el dedo o bien con un difumino de cartón, con algo que no raye. Es importante que no raye, pero bueno, yo creo que lo mejor para esto es el dedo. Vamos aplicándolo y vamos levantando con cuidado. ¿Veis el efecto de aplicarlo a pincel seco? No es macizo. Y veis cómo va quedando el plástico, va perdiendo ese efecto metálico. Podemos repetir las veces que queramos, mientras haya algún sitio en el que esté mordiente, repetimos. Y si vemos que en alguna zona no tiene y quisiéramos que tuviera, pues volveríamos a aplicar el mistión. Es interesante que una vez que hayamos echado el foil no lo manejemos mucho para que no se raye con facilidad o se quite. Bueno, una vez que hemos hecho esto, voy a empezar con trozos más pequeñitos ya, buscando los sitios donde fuimos echando. Lo primero que voy a hacer va a ser en las figuras. Aquí era la zona del cinturón. Veis que es un brillo muy fuerte. Vale. Aquí era la zona de la espada. El otro cinturón. Tenéis que ir contando que en los sitios en los que ya va faltando el oro, bueno, pues si nos ponemos y no hay oro, lógicamente no va
a transferir, así que por eso lo de pasar varias veces. Y ahí con la yema del dedo voy presionando. No sé si es claro en el vídeo lo que brilla, pero sí que se nota con importancia. Bueno, pues ahora ya me voy a venir a las zonas de las figuras. Con la yema del dedo presiono y levanto con un poquito de cuidado. Es importante presionar que entre en contacto, lógicamente, el polvo de oro con el mistión para que quede bien marcado. Vais viendo, mirad perfectamente cómo se van marcando aquí las figuras. Mirad, aquí por ejemplo se me ha ido un poquito, pues seguramente yo tendría el dedo un poquito manchado de mistión. En esas zonas el mistión limpia con agua, así que con un poquito de cuidado encima del barniz voy a poder limpiarlo. Si no, siempre podríamos retocar con el color. ¿Vale? Tenemos preparada eso, una toallita o un paño humedecido. Bien. Vamos aquí, voy a cambiar el foil, pero bueno, mientras esto se vea dorado por aquí, esto sigue dando destellos, ¿eh? O sea, para zonas de pincel seco y demás nos serviría. Ahora mismo, para estas piezas que son más marcadas, igual me interesa que el foil esté un poquito más nuevo. Y siempre daros cuenta, ¿eh? Es algo que nos tiende a pasar las primeras veces mucho, siempre la zona brillante hacia arriba. Parece que queremos ver el brillo y tendemos a colocarlo siempre en esta postura, y cuando hacemos eso lo que hacemos muchas veces es arrancar el mistión, con lo cual luego tenemos que volver a echarlo. Aquí por ejemplo me ha quedado un poquito grueso el mistión. Si no me gusta, a mí no me desagrada que quede un poco desigual, pero si no me gusta, en este caso con un poquito del negro y con un pincel puedo por dentro quitarle grosor. Bien, las figuras están todas pasadas. Me vengo con un trozo nuevo a hacer los puntos de las rosetas. Cuando los echamos, aquí sí que quedan un poquito como en pico, tienen como un piquito hacia arriba. Al aplastarlo ahora, redondea y es cuando queda el efecto de botón, que es el que yo quería. ¿Veis el efecto aquí? Perfectamente marcado. Pues eso. Me voy con esta zona que... Y cuando levantamos siempre, sin tirar con mucha fuerza, por si acaso está muy pegado en alguna zona, no llevarnos el pegamento. Bueno, y ahora que ya está lo más grueso echado, ahora sí que ya voy a ir puntualmente. Voy a colocar el dedo debajo, así, y ya voy a ir buscando zonas donde pueda necesitar más, que vea alguna calva. La verdad es que ha quedado muy bien. Eso muchas veces es porque está bien seca la capa de mistión, ¿eh? Si esto lo hacemos sin que esté bien seco el mistión, tiende como a quedar más desigual y arrastramos muchas veces el propio mistión. Bueno, y vuelvo otra vez con el local. Bueno, el tapón que tenía la botella, como os comenté el primer día, era rojo, nos podía venir bien.
tiene como si fuera lacre, así que lo que voy a hacer es tallarle una inicial con un buril. Voy a poner una M ahí, y me parece que nos sirve muy bien para el diseño de esta botella. Es verdad que el lacre le da ese aire antiguo que le va bien, pero bueno, podríamos haberlo imprimado y haberlo pintado si nos hubiera gustado más, pero bueno, cuando me di cuenta que era lacre, no, la verdad es que no la había mirado bien, contaba con que era plástico, pero cuando vi que era lacre, bueno, me gustó especialmente la idea de dejarlo. Y aquí con un buril lo tallo un poquito el propio lacre y puede tener un aire así que nos puede venir bien para este modelo de botella. Este es el resultado final de este trabajo. Espero que os haya gustado, pero como os digo siempre, lo que se trata es de que saquéis la máxima información posible de cada técnica que empleo. En este caso, lo que quería era que vierais cómo utilizar la servilleta recortada, cómo pegarla, ya que las que habíamos usado hasta ahora las habíamos hecho con contorno, integrándolas, no como estas que eran figuras libres, y por otro lado la utilización del foil con sus posibles acabados. Cualquier duda que os surja, como siempre, me la podéis dejar en el foro del campus y a lo largo de la semana voy solventando, y si no, el jueves en clase hablamos sobre cualquier tema que me planteéis. Buena semana, un saludo.